hogares, vehículos y trabajo. Con la experiencia que nos dan más de 7 décadas comunicando y cubriendo la mayor parte de la Patagonia, en la ciudad, el campo y el mar. Polar Comunicaciones. Después de la noticia, el análisis. Con 39 a esta hora saludo en el Café Político de día lunes al abogado Rodolfo Saldía. ¿Cómo está, Rodolfo? Muy bien, Mauricio. Buenos días. Buen día. Cuéntame, bueno, hemos visto una leve subida en la aprobación y aceptación del gobierno respecto de, sobre todo, el manejo de la pandemia, pero esa subida va en el 24 o 25%. No es más que eso. ¿Cuáles dirías tú que son los puntos de la semana que ya se nos fue y cuáles serán los puntos de la semana que se nos viene, Rodolfo? Bueno, respecto a lo que fue la semana, nosotros ya habíamos adelantado el día lunes, o quizás 2 semanas atrás, incluso 3, yo diría, varios elementos que se han ido dando en la realidad de los hechos, digamos, de esta realidad dinámica que es la pandemia. Bueno, lo que señalé hace una semana atrás, que bueno, no, este plan de retorno seguro, vuelta a la normalidad, no era ni plan, ni retorno, ni seguro, y eventualmente eso en la realidad de los hechos está sucediendo. Las cifras que disponibilidad de camas UCI que hay a nivel nacional está muy cercana al nivel crítico, cerca del 70, incluso 80% de disponibilidad de camas UCI. Por otra parte, adelantamos este problema que tenía con los ventiladores. Creo que hoy día o dentro de hoy día o mañana van a llegar un resto más, digamos, pero no es la cifra esperada, digamos. Por otra parte, la semana pasada también señalé de este flanco, digamos, que se le abría con el tema Cencosud y el reparto de utilidades. En la semana algo de eso se discutió y bueno, finalmente terminó que Cencosud echara para atrás con esa medida, con fuertes críticas desde la oposición, incluso con proyectos de ley presentados para que no pudiesen retirar utilidades. Eso determinó que finalmente el ministro Briones tratara de poner paño frío, porque es una línea de un flanco bastante complejo, digamos, para el gobierno, el tema de venir saliendo una crisis social, en donde el flanco precisamente era el tema de la desigualdad y el abuso, y que apareciera un proyecto presentado por el gobierno, aprovechado por el grupo de los empresarios, digamos, uno de los grupos más poderosos del país, tratando de torcerle la nariz a la normativa. Evidentemente era un tema que era muy grosero y el gobierno lo entendió así y trató de reaccionar a eso. Ahora, no se entiende tampoco la explicación desde el punto de vista de la UDI, de la presidenta de la UDI, Jacqueline Marreselberg, ayer, digamos, criticando al ministro Briones, señalando que le faltaba un poco más de rigor intelectual o de mesura, incluso señaló más o menos por ahí iban las críticas, que se equivocó, que no le quedó bien resuelto el tema Cencosud y que se necesitaba el país poner de pie estabilidad y que también la actual constitución la da. Yo creo que es totalmente errado la estrategia de la presidenta de este partido, porque finalmente la Constitución fue la tabla, digamos, de salvación de lo que fue el gobierno de Piñera. Evidentemente le permitió ganar tiempo y hoy en día, digamos, nos explica, digamos, bueno, primero firmar un acuerdo, luego es decirse eso en materia de proceso constituyente, y bueno, actualmente, digamos, señalar de que la actual constitución es la que evidentemente es la que da soporte a todo esto, y criticando al ministro, digamos, que uno de los ministros que ha dado más luces de entender, digamos, la crisis de lo que viene, digamos, yo diría que es el único, digamos, que está dando el ancho, digamos, en materia, digamos, de medida, pero tampoco también se ve en su esfuerzo entender la gravedad de la crisis en el plano de la realidad operativa práctica del Estado, por cuanto gran parte de las medidas económicas no se están viendo en lo concreto con la velocidad de lo que la crisis requiere. Es decir, se decreta una cuarentena total de más de 5 millones de personas cuando aún faltan varios proyectos de ley que se les dé una bajada concreta, digamos, y digamos en materia de inversión también no se ve
por ejemplo, un plan de inversión en obras públicas potente para gastar, digamos, la gran cantidad de recursos que tiene el Estado. No es que no tengamos recursos, somos uno de los países que está mejor preparado para afrontar esta crisis en materia económica y no se ve un plan, digamos, Marshall o un plan importante en materia de un shock de inversión pública. Yo creo que también el foco que pasó, digamos, tangencialmente por ahí en materia económica fue que al ministro Larraín, exministro de Piñera, digamos, no lo tocaron, digamos, mediáticamente, sino que el foco apuntó más a Cencosud, pero ahí hay un tema bastante importante, el tema del portón giratorio entre personeros de gobierno y las grandes empresas. Es un temazo, Rodolfo, es un temazo, porque quizás no toda la gente sabe, como para contextualizar, el ex ministro de Hacienda, Larraín, hoy día es miembro del directorio de Cencosud. Hoy día, digo, hace un par de semanas, hace 15, 20 días, no más que eso, ¿no? Sí, yo creo que para entender las dinámicas de poder es fundamental entender este tránsito entre personeros de la política a las grandes empresas, porque finalmente el presidente, cuando necesita, digamos, operar en la economía o digamos en la realidad, ¿a quién recurre? Finalmente los primeros llamados son a los gremios, en particular de empresarios, y bueno, gran parte de lo que se produce en el país parte por no más de 8 o 9 grupos empresariales, por lo tanto el poder político que existe detrás de eso es bastante impresionante. En este caso, por ejemplo, solo tenemos a Rodrigo Ginspeter, es ministro del Interior, que hoy en día está de director de la CCU, controlado por la familia Luxich. Tenemos a Lawrence Goldberg, incluso candidato presidencial, que hoy fue ministro de Energía, Minería, bueno, lo conocemos acá en la región por lo que fue el tema del alza del gas, es director precisamente de Ripley, es uno de los directores de la matriz de la familia Calderón-Bolochinsky, y bueno, en ese sentido, claramente lo que ocurrió con el tema de Ripley, que también lo mencionamos hace unas semanas atrás, es grosero. O sea, por otra parte tenemos que el director de una minera no metálica, la más grande del país, que es SQM, y así podemos seguir haciendo una lista gigante, SQM vinculado por medio de Ponce Lerú a casos de eventualmente financiamiento irregular de la política. Y bueno, tenemos una serie de personeros que yo creo que acá hay falta una reforma de fondo respecto a esto, y es un tema no menor. Rodolfo, ¿sabes lo que pasa? Que ahí yo creo que es un temazo. Yo creo que esto es mucho más importante que bajarle la dieta a los parlamentarios al 50%, porque bajar, o sea, por decirlo, estoy poniendo una comparación solamente en términos de que mientras no se cambie eso, el resto de las cosas no va a cambiar. ¿A qué voy yo? Que un ministro o un ex ministro de la Concertación, de la nueva o ex nueva mayoría, de los gobiernos de Michelle Bachelet, de Sebastián Piñera, de los dos gobiernos de Sebastián Piñera, de una u otra manera, un porcentaje de esos ministros antes eran presidentes de directorios de empresas privadas o después de ser ministros pasaron a ser miembros del directorio, gerentes de algunas empresas privadas, presidentes de directorio. Entonces, mientras exista esa puerta giratoria entre lo privado y lo público, como bien mencionas tú, el resto de las cuestiones no van a cambiar. Porque ¿qué persona que fue ministro, que fue presidente de un directorio, va a pensar en el bien común de las personas y no en el de su empresa, donde él es presidente del directorio? Y después, cuando sale el presidente del directorio y asume un cargo en un gobierno, sea de izquierda, de derecha, de cualquier color, exactamente lo mismo. Entonces es muy complejo eso, y mientras eso no cambia, por eso tú tienes toda la razón, acá es necesario reformas mucho más profundas. La dieta parlamentaria o del sueldo del presidente o de los ministros pasa bastante a segundo plano al lado de ese otro escenario. Sí, por supuesto, o sea, es alrededor se estima alrededor de $50 millones, incluso en ejecución, lo que podría ser la rebaja, digamos, de toda la discusión, digamos, de la rebaja el tema de la reelección de diputados y senadores. Es un tema muy menor frente a la gran cantidad de plata que se maneja en otro tipo de ámbitos, precisamente en focos como este,
en donde el tránsito precisamente en información pública al ámbito privado es clave, no solamente por las redes y la forma de operar en el Estado, que es una información muy importante, sino que con gran parte de la visión que hay detrás del Estado, cómo se maneja el Estado, quién toma las decisiones, quiénes son los funcionarios clave. Y acá yo me engancho también para hacer este comentario precisamente a uno de los puntos más críticos que también yo creo que aún no se le ha tomado la dimensión, que fue el caso de la corrupción de lo que ocurre en el MOB de la Araucanía. Gran parte de los contratos de obras públicas en la zona, digamos, hubo algún atisbo de corrupción y eso lo está investigando el Ministerio Público, porque precisamente si es que nosotros tratamos de apostar a que haya una inversión bastante potente desde el punto de vista del Estado para que recuperemos nuestra economía, tampoco podemos descuidar de que haya una fiscalización enorme de los recursos públicos, y el ámbito de la construcción de obras es un foco, digamos, bastante potente por la cantidad de cifras que se manejan, y tenemos abierto en donde un diputado, en este caso el diputado Asbun, fue apuntado de haber hecho algún tipo de diputado de la UDI, digamos, el diputado de la UDI, de haber hecho algún tipo de financiamiento ilícito, al menos eso se está investigando, pero mientras no se aclare eso y no se reforme la forma en cómo se fiscalizan la ejecución de las obras públicas, es un tema muy potente. Tú mencionas, Mauricio, que también hay un tema ahí con las luminarias, te escuché la semana también en varias zonas del país, el tema de la luminaria pública, son cifras bastante importantes. Entonces, tanto la fiscalización de los recursos como la total transparencia y, digamos, una agenda de probidad potente, yo creo que falta también revisar. Y en este caso también tenemos precisamente el foco puesto en Carabineros, porque yo creo que se ha descuidado un poco también ese tema en materia de darle celeridad a una reforma potente a Carabineros, en temas de la cantidad de recursos que manejan y cómo se invierten. Respecto a lo que fue el ministro Mañalich y el manejo de la pandemia, también en la semana hubo un tema bastante potente, digamos, en volver a hablar de una retórica belicista, en este caso de la batalla de Santiago, en donde también Isquia Siches, que es la presidenta del Colegio Médico, trató de apuntar en una crítica, yo creo que es bastante certera, de que los errores comunicacionales están apuntando directamente a que esta cifra de contagiados aumente. Tenemos que, y esto es un dato que se fue desagregando, digamos, en medios de información, de que desde que se habló desde el retorno seguro, la cifra de contagiados se disparó enormemente. Eso fue un error comunicacional potente, y eso evidentemente cuesta vidas humanas y cuesta recursos, tema de contagio, de comunicar mal, digamos, o adelantar las medidas, de volver o no a esta normalidad. También es algo que vamos palpar, digamos, lo que pueden ser en 10 días más, o cuando se evalúe, digamos, la cuarentena de volver a la calle, digamos, en el caso de Magallanes. O sea, es un tema que es muy complejo, esa situación. Quiero ver si podemos escuchar. Ya me va a avisar Cristóbal. Te quería mostrar un video, pero ya lo vamos a ver antes que terminemos, Rodolfo, de una entrevista a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, refiriéndose a cómo operaba Itelcom, que es la empresa de luces LED, que su gerente está detenido en este momento. Hay 4 concejales del norte del país, de Iquique, detenidos también. Hay escuchas telefónicas y hay datos que de una u otra manera relacionan a la comuna de Natales. Ya habían habido denuncias desde Natales, Colina, hace un par de años, en un reportaje extensísimo con otras denuncias que hicieron concejales. ¿Te parece que lo escuchemos para contextualizar un poquitito? Porque es sumamente clara la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, respecto de cómo funciona el Ministerio de Energía, los municipios, gente relacionada al Ministerio de Energía y cómo se hacen estas estafas. Escuchemos a Evelyn Matei. Impresión que más bien tengo bastante evidencia que en muchas licitaciones públicas de luminarias han habido o podrían haber habido fraudes millonarios, multimillonarios. Yo les quiero mostrar nomás un papelito. En Providencia
licitamos 10.600 luminarias y nos salió 1.500 millones. En Iquique, algunos dicen que son 13.000, otros dicen que son 14.000, pero les costó 6.500 millones, o sea, 4 veces más, y esto es un 30% más nomás. Esto es incomprensible. Y esto mismo sucede en al menos 7 otras comunas y municipalidades, pero además ha sucedido con 3 licitaciones que hizo el propio Ministerio de Energía. Y la verdad es que la forma en que esto opera es siempre la misma. Se presentan muchas empresas, en la revisión técnica se caen todas las más baratas, se caen, no llegan a la etapa final, no cumplen con la base. Finalmente, la que llega a la etapa final es una o dos, siempre está Telecom entre medio, y siempre se la gana Telecom. Y por montos absolutamente estratosféricos. Esto es algo que se viene repitiendo desde el año 2016. Como le digo, esto está todo en el mercado público, cualquier persona puede acceder a esta información. Lo curioso, ¿no es cierto?, es que siempre, o en la mayoría de las veces, y esto es lo preocupante, las otras empresas, el que decreta que las otras empresas no cumplen con los requerimientos técnicos son programas o personas del Ministerio de Energía. Y además, en algunos casos, en algunas municipalidades, para elaborar las bases de licitación, se contrató a una persona que está ligada a Telecom. Qué clarita en todo caso para explicar algo que muchos les ha costado entender en los últimos días, Rodolfo. Sí, por supuesto, es un tema bastante serio. Bueno, tiene que investigarlo, digamos, el Ministerio Público, pero no por eso, digamos, no puede hacerse patente de que esto es un tema que apunta. Yo creo que hay que tenerlo en la lupa, digamos, en materia mediática, porque principalmente el tema transparencia es vital. No solo un tema ético, es un tema también de desigualdad, incluso que va directamente a relación con los recursos hacia los que más lo necesitan. Gran parte de lo que son las políticas públicas en materia de focalización del gasto precisamente parten por la teoría de que los recursos se inviertan de buena manera, y si hay empresas que están cobrando por medio tanto de corrupción o cobrando, digamos, excesivamente, lucrando más allá de lo que parece razonable por medio de acuerdos colusorios, incluso en este caso delito donde la Fiscalía Nacional Económica ha tenido un rol muy importante, es necesario que el Estado ponga y literalmente, digamos, o sea, semánticamente en realidad más que literalmente, le corte las manos a estos empresarios. En otros países, en otras jurisdicciones, en materia de sanciones económicas son bastante potentes, no solo en temas penales, en sanciones penales, sino en medidas administrativas, por ejemplo, prohibiciones de integrar, por ejemplo, nuevamente el directorio de empresa. Así es, de literal, es gran parte cuando han ocurrido casos de colusión, en este caso en Estados Unidos, por ejemplo, donde el capitalismo funciona, digamos, ocurre que estos gerentes terminan por suicidarse, porque finalmente es casi lo que antiguamente los abogados llamamos la muerte civil, es decir, no puedes celebrar ningún contrato por ti mismo, digamos. Entonces, así prácticamente pasan a ser estos personajes, estos gerentes, estos directores de empresas, en donde tratan de obtener una mayor tasa de ganancia. Acá quiero enlazarlo con el tema de las grandes empresas respecto a lo que son los bonos. Cuando uno estudia, digamos, cómo operan las grandes empresas en Chile, se da cuenta que uno de los incentivos, de los mayores incentivos a colusiones, son los bonos por producción. Así ocurrió en el caso de los pollos, por ejemplo, o en el caso del papel higiénico. Cuando los gerentes tienen incentivos a que por medio de mayor tasa de utilidad, por medio de producir más y ganar mayor utilidad, o recortar la producción para tener mayor utilidad, esto no está permitido por nuestro ordenamiento jurídico, y ahí se activa la Fiscalía Nacional Económica, pero ese punto es clave también entenderlo para que nosotros comprendamos de que el capitalismo, de alguna manera, si es que se apuesta, digamos, por ese sistema, funcione bien, y para que funcione bien no puede haber este capitalismo de amigotes, como señaló un reputado académico internacional,
que es lo que ocurre en Chile principalmente. Gran parte de los empresarios en Chile son empresarios rentistas, no generan, no industrializan el país, no tienen una visión estratégica de Estado, y eso termina en que finalmente redundemos en que solamente apostemos a crecer económicamente, pero no a desarrollarnos, que es distinto. No hay una visión de desarrollo estratégica. Hablamos el año pasado sobre la idea de cómo desarrollar Magallanes. No hay ideas claras porque finalmente solamente se apuesta a crecer, y cómo uno crece da lo mismo un poco si crece por extractivismo, es decir, por explotar ir a riesgo, por ejemplo, en invierno, si crece sacando, digamos, carbono o sacando cobre, pero no hay una visión más allá de tratar de generarle un valor agregado que a ese producto, digamos, o tratar de innovar, porque finalmente es un riesgo que los empresarios en Chile no toman. Y eso es clave para entender también nuestro capitalismo que no está funcionando bien, y eso explica también las cifras de pobreza y toda una cadena para atrás, que hoy día nos estamos dando cuenta de las cifras de pobreza que hay escondidas no solo en Magallanes sino a nivel nacional, en donde precisamente les piden a la población hacer cuarentenas, por ejemplo, en casas de 40 metros cuadrados, donde no tienen internet, donde muchas veces les cuesta pagar los consumos básicos, no tienen acceso, por ejemplo, a ver televisión o a escuchar, digamos, información del gobierno, menos tienen las herramientas como para entender lo que es un bono o ir a reclamar un bono o tratar de generar estrategias para poder acceder a esos beneficios públicos. Por lo tanto, eso es clave para entender también de que es una falencia económica del Estado también, pero es un tema que debe solucionarse, digamos, en el mediano plazo, y por eso es importante que también se entienda la importancia, por ejemplo, de un proceso constituyente en donde se discuta precisamente el modelo de desarrollo del país, digamos, no solamente en el plano económico, sino también político. Rodolfo Saldivia, 9 en punto, digamos, pero junto al final del primer bloque de día lunes, Café Político con el abogado Rodolfo Saldivia. Rodolfo, un gusto como siempre. Un gusto, Mauricio. Que estés muy bien. Chao, buen día, buena jornada. 9:01, pausa y conversamos en 3 minutos más, 4 minutos más aproximadamente, con el ex concejal de la comuna de Puerto Natales, Tolentino Soto Ríos, respecto de qué es lo que está sucediendo, cómo funciona el consejo, cómo funcionan las licitaciones en Natales. Pausa y ya venimos. En Polar Comunicaciones tenemos absoluta identidad, llegando a los receptores.